Un saludo a todos. Vamos a checar el día de hoy cómo funciona este simulador que fue diseñado en la Universidad de Colorado. Se llaman simuladores FET. Y aquí vamos a checar cómo se comportan los gases cuando se someten a distintos tipos de variaciones, ya sea de temperatura, de presión o de volumen. Son las tres variables que intervienen en estos casos. Aquí este video es para que ustedes puedan checar cómo funciona y cuáles son las partes que nos interesan. Aquí vamos a poder cambiar la escala de la temperatura de Kelvin a grados centígrados. Aquí podemos checar la presión que se va a generar en el interior de este recipiente que tiene un determinado volumen, y aquí con este podemos hacer que aquí se mueva lo ancho de este volumen y así cambiar ese valor. Y si le damos clic aquí donde dice más partículas, vamos a encontrar partículas pesadas y partículas ligeras. Dependiendo con cuál queremos trabajar, pues le aplicamos aquí en las flechitas. Por ejemplo, si queremos trabajar con partículas ligeras y con una cantidad de 50, damos clic aquí. Entonces aquí vemos que se emiten 50 partículas ligeras al interior de este recipiente, y aquí podemos verificar cuál es la presión que se tiene en este instante y la temperatura a la que se encuentra. Si queremos modificar la temperatura, lo que hacemos es, en esta sección que está aquí, podemos deslizarlo. Si lo movemos hacia arriba, observamos cómo va cambiando la temperatura, y dependiendo de la temperatura a la que queramos llegar, entonces soltamos el deslizador. Si queremos enfriar, entonces lo hacemos hacia abajo y vean que va disminuyendo la temperatura. En las actividades que ustedes van a realizar, les pide ir aumentando la temperatura, manteniendo la cantidad de partículas constante. Entonces tienen que ir aumentando aquí la temperatura y checando. Si les piden, por ejemplo, llegar a 100, hay que hacerlo aquí con cuidado. Para llegar a 100, bueno, 101 no hay problema. Y aquí observar cuál es la presión que se va produciendo a esa temperatura con volumen fijo, y obtendremos aquí nuestra presión. Y así sucesivamente. Este valor se anota en una tablita de datos. Volvemos a aumentar la temperatura, detenemos y volvemos a observar la presión, y se anotan ambos valores porque ahí van a determinar ustedes una gráfica para ver cómo se comportan estas dos variables y poder determinar qué relación hay entre ellas. También aquí podemos detener la simulación, y con este botón podemos reiniciar todo. Volvemos a aplicar aquí en ancho, cambiamos la escala a grados centígrados, más partículas. Volvemos a aplicar en partículas ligeras, son 50. Pero ahora lo que vamos a hacer es verificar qué ocurre con la presión cuando se modifica el volumen del recipiente. Entonces, si hacemos aquí clic y podemos deslizar, y lo más pequeño que podemos hacer, lo ancho, que eso es un indicativo también de la cantidad de volumen, son 5 nanómetros, y aquí podemos observar la presión que se genera y la temperatura que alcanza. Podemos ir moviendo hacia la izquierda, aumentamos lo ancho como consecuencia del volumen y observamos la presión que se va a generar, y así sucesivamente. Cambiamos el volumen y observamos cómo cambia la presión para cada uno de los casos que se indiquen en las actividades que tienen que realizar. Y como ven, el simulador es muy sencillo de poder trabajar, de poder visualizar. Son dos actividades con las que van a poder trabajar. Primero, variando la temperatura, eso se realiza con esta parte, y la segunda parte es dejar fija esta parte de la temperatura. Aquí no se va a mover nada, y lo que se va a modificar es lo ancho, que representa el volumen, y entonces con ese cambio del volumen
tendrán que observar qué ocurre con la presión. De aquí surgen dos leyes muy importantes para la descripción de los gases. Una vez que ya tengan las dos actividades, pueden ustedes buscar en internet a qué ley corresponde la actividad 1 y a qué ley corresponde la actividad 2. Eso nos va a llevar a poder construir de una manera muy sencilla la ecuación del gas ideal. Bien, esta es la parte que corresponde al simulador de temperatura, presión y volumen, y es con lo que van a trabajar durante esta semana. Eso es todo, nos veremos en la siguiente ocasión.